Como sabemos, México, Brasil y el mundo entero estaban atravesando por una catástrofe, por lo cual nuestros compañeros de Brasil se dieron a la tarea de investigar un poco más acerca de cómo está afectando esta pandemia en el ámbito social, económico, psicológico y escolar. Yo voy a hablar un poco de lo social. Nuestros compañeros nos contaban que la diferencia social en Brasil es más marcada que aquí en México, por lo cual sobrellevar una pandemia es un poco más complicada, por lo cual nos arrojaron ciertos datos importantes, como según un estudio del Fondo Monetario Internacional, su economía va a recibir una recesión del 3%. Hubo un aumento del 46% en el home office y 146 pequeñas y medianas empresas ya trabajan gracias a esta nueva modalidad. ¿Cómo ha afectado la pandemia del coronavirus a Brasil en el ámbito psicológico? Bueno, sin duda la pandemia amenaza tanto la salud física como mental de la población actual, aunque los niños brasileños estén menos infectados en el ámbito sintomático, pueden verse más afectados en el contexto de desarrollo psicológico porque son una población mucho más vulnerable. Han incrementado los casos de ansiedad y depresión en los niños y jóvenes, pues es un sentimiento de desamparo y preocupación por el futuro, y el apoyo familiar tampoco ha sido tan notorio en las familias brasileñas, pues la convivencia se ve forzada con la familia y la prolongación del aislamiento social intensificaron la tensión aún más y por lo consecuente aparecen los primeros casos de violencia doméstica y casos de pánico. Y las personas que nunca han tenido contacto con psicólogos o psicoanalistas comienzan a buscar una experiencia auditiva. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy hablaré sobre la pandemia desde el ámbito económico que sufren nuestros hermanos brasileños. Como ya se sabe, la educación ya no es la misma después de esta pandemia, y esto se desprende desde una serie de encuestas en Brasil y en otros países que ya han logrado medir el impacto de la parálisis de las clases presenciales. Docentes y estudiantes comenzaron a adoptar tecnologías educativas de manera más constante durante este periodo. Manifiestan problemas emocionales para lidiar el día a día en el hogar y la preocupación por lo que quedará atrás en términos de aprendizaje. Con la propuesta de la red de educación a distancia para suplir el curso escolar, los estados y municipios propusieron reestructurar sus planes docentes y estrategias pedagógicas. Sin embargo, uno de los principales desafíos de la educación a distancia es el hecho que el 58% de los hogares brasileños no cuentan con computadora. La encuesta realizada por el Comité Directivo de Internet en Brasil también señala que el 33% de los hogares no cuentan con Internet. Mi nombre es Mario Salazar Ortiz, y antes de comenzar mi video quiero recordarles el tema que estamos tratando, y es nada más y nada menos que el cómo ha afectado la pandemia a Brasil. La parte que yo voy a explicar es sobre el ámbito económico. Y bueno, antes de comenzar, quiero darles un caluroso aplauso y un virtuoso saludo a todos los de Brasil por habernos permitido y compartido toda la información que estamos registrando en nuestros videos. Comencemos. Número 1. La pandemia afecta a la economía brasileña de tres formas. El punto 1 es un choque de la demanda externa provocando por el cierre de economías en otros países. 2. Un choque de la demanda interna resultante del cierre de la economía brasileña. Y un shock en el precio del petróleo que perjudica a Brasil como exportador neto. El impacto combinado de estos tres choques empuja a la economía a una recesión. El Producto Interno Bruto cayó un 9.7% en el segundo trimestre, en comparación con los 3 meses anteriores o el resultado histórico anterior debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, como conclusión, podemos asegurar que la pandemia está afectando a Brasil de una forma un tanto preocupante, puesto que si comparamos la caída del PIB entre ambos países, México y Brasil, es un poco mayor del lado de Brasil. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu me chamo Igor Vacari, faço parte da equipe 8 entre Brasil e México e hoje vou apresentar alguns aspectos da pandemia no México. Âmbito psicológico. No estudo de Santini Torres foi feito o que a epidemia de Covid-19 tem características que apresentam como uma crise humanitária. Gera transtornos relacionados à ansiedade e à depressão, tá? Pois bem, vou ver outro aspecto aqui da pandemia. Âmbito social. Como consequência da pandemia de Covid-19, o México vive hoje como um mundo todo uma catástrofe em sua vida social e econômica. É muito provável que o efeito negativo em breve se torne ainda mais agudo em todos os níveis da economia.
Então afetou bastante a economia do México também. Âmbito econômico agora, vou falar algumas características. O INEGI informou que já existe mais de 15 milhões de adultos maiores de 18 anos desempregados no México devido à pandemia de Covid-19. Então, afetou bastante a economia do México e isso gerou desemprego para bastante pessoas. Já no âmbito acadêmico do México, né, uma das primeiras questões que surgem em torno da pandemia e seus efeitos na educação está relacionada ao risco inevitável de contágio e, consequentemente, o fechamento de instituições educacionais. Então isso afetou bastante ao fechamento das escolas, universidades, enfim, aquilo que gerava algum aprendizado para as pessoas. Então é isso que alguns aspectos que eu poderia falar hoje para vocês, tá bom? Muito obrigado. Yo soy Rodrigo Casas. Yo soy Carla Zarate. Yo soy Kevin Alexis Martínez Mendoza. Olá, eu sou o Igor Vacari. Juntos estamos luchando para seguir adelante y volver a sonreír.